Vamos a hablar ahora de participación ciudadana y tenemos a alguien que sabe bien de eso, Gonzalo de la Maza. Primero vamos a recibir unas palabras de Roberto Guerra, uno de los organizadores de este seminario hace ya 3 años, y esperamos que al final de la conferencia pueda cada uno de ustedes expresar sus preguntas. Vamos a hacer una ronda de conversación, así que vayan anotando sus puntos para poder conversar y llegar a reflexionar acerca de lo que está pasando en nuestro país y de cómo hacer que todo lo comunitario y todo lo que se hace en los territorios de verdad se vea políticamente, públicamente y logremos los cambios necesarios. Buenos días, muchas gracias a todos. Queremos reiterar los agradecimientos al Museo de la Educación por abrirnos esta casa tan hermosa que está acogiendo este tercer seminario. Queremos contarles que este fue un esfuerzo autogestionado, organizado por distintas expresiones organizativas de la sociedad civil, en particular la Escuela de Gestores y Animadores Culturales. Ya contamos con 14 años trabajando en materias de formación de gestores comunitarios, asociatividad, y también tenemos una pequeña línea editorial. Y organizaciones amigas y hermanas con quienes nos hemos ido encontrando este tiempo, de distintos rumbos, la Joya Mosaico, la agrupación cultural Maipo Indómito, ECO, Antesala Museos Comunitarios, los compañeros de la Corporación Arte y Vida de Coelemu que están por aquí, se acaban de incorporar. Queremos también agradecer, porque esto es importante cuando hablamos de reconocimiento ante nosotros, también a quienes colaboran a que las cosas sean posibles, al Ministerio de Cultura, que también esto lo hemos dicho afuera muy metafóricamente y también a veces en un tono no muy serio, pero ver primera que el Ministerio de Cultura nos entrega un aporte con el cual pudimos financiar los materiales, la alimentación que está afuera, cosa que agradecemos porque pensamos que es lo que corresponde. Bueno, dicho eso, quisiera contarles que vamos a tener 2 días de trabajo en que esperamos aprovechar, que ustedes lo aprovechen. Hay experiencias de las regiones de Arica, Parinacota, de la Metropolitana, del Maule, Biobío y los lagos, Puerto Montt en particular, que se incorporan esta tarde, además de México y Ecuador, que van a permitir contar con una panorámica, yo diría, bastante diversa, muy también rica respecto de lo que está pasando en el ámbito cultural comunitario. Para abrir los fuegos, queremos dejar con ustedes a un destacado, yo diría, académico, pensador, hombre del ámbito de las ciencias sociales. Yo me recordaba recién de un encuentro en el Canelo de Nos, donde pintaba yo creo que unos 20 años y desde la ONG ECO, que Gonzalo trabajó mucho tiempo allí, los jóvenes de ese entonces estábamos ahí aprendiendo nuestras primeras armas de participación ciudadana. Gonzalo es una de las personas que más ha trabajado en conceptualizar, en empujar temas del ámbito de la participación ciudadana, y estamos muy muy agradecidos que él, en su calidad de investigador, académico, pueda regalarnos este tiempo que sabemos muy valioso, sobre todo en el contexto que está pasando. Yo quisiera invitar, y termino con esto, a pensar, compartir lo que queremos, no olvidando lo que hicimos recién afuera, de poner en común nuestros sueños y deseos para un nuevo Chile. Estamos en un contexto de violaciones a los derechos humanos provocadas por agentes del Estado, de mucha violencia institucional, de un país que se hartó, pero el país también sigue haciendo cosas, y aquí están parte de las cosas que se siguen haciendo. Quisiéramos invitarles a que traigan eso a la conversación. La participación ciudadana, un desafío pendiente, urgente y posible, a cargo de Gonzalo de la Maza, sociólogo investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, a quien le damos la bienvenida y pido un aplauso, y con esto estamos dando inicio a este seminario. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Como estamos en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, vamos a invocarlo. Santa Gabriela ruega por nosotros. Vapulea Educación Pública, acompáñanos, ayúdanos. Estamos en una coyuntura muy interesante y muy difícil. Hace unos meses nos reencontramos con Roberto, nos hemos encontrado, como él dice, muchísimas veces, y espero que lo sigamos haciendo, y con todo el trabajo con los gestores culturales, pero nos reencontramos en Buchucureo, en la región del Ñuble, en un encuentro, y donde yo hice una presentación sobre esto que me habían pedido
la gente de allá, y Roberto también participó con su presentación. Y entonces de ahí surgió la idea de que pudiéramos poner en este encuentro también este tema. Pero obviamente entre ese momento y hoy día es como si hubieran pasado años también, ¿no? Entonces voy a partir con una reflexión más de contexto y después voy a plantear, o sea, el título que le puse fue una necesidad pendiente, no cumplida, una necesidad urgente. Voy a argumentar por qué me parece que la participación es una de las necesidades urgentes y además posible. O sea que entonces si se diera si pudiéramos transformarlo urgente y hacerlo posible, creo que podríamos dar un paso. Voy a tratar de hacer la conexión, ustedes dirán si resulta. Como estamos empezando bien tarde respecto al horario inicial, vamos a ver, esta presentación podría ser eterna porque yo me entusiasmo con el asunto, vamos a tratar que no sea tanto, vamos a restringirla de tal manera que podamos conversar porque este es un asunto que nos concierne a todos y voy a tratar de hablar en esos términos. Entonces lo primero tiene que ver con el contexto en el cual entonces a esta primera le puse de la gran ruptura al nuevo pacto social. Hace unos 2 o 3 años me tocó participar en un librito publicado por LOM. Sí, no, sí estoy mirándolo acá, sí, gracias, porque no, de allá no me va absolutamente nada. Que se llamó La Gran Ruptura, y la gran ruptura es la ruptura entre la sociedad y la política, ¿no? Ese es como el contexto. O sea, ¿por qué estamos en un contexto en el cual la sociedad presiona abierta y fuertemente por un cambio político y sin embargo estamos tan lejos de la política, ¿no? Entonces, y eso que es un fenómeno que ya tiene su antecedente y es el contexto que quiero poner, tiene que permitirnos sin embargo llegar a lo que hoy día se ha denominado nuevo pacto social, puede tener otro nombre mañana, Chile justo, un buen vivir, no sé, pero en definitiva entre esas dos cosas hay un tremendo camino. Entonces lo primero es que cuando los manifestantes partimos diciendo no son 30 pesos sino 30 años, ¿no? Y después uno podría decir 30 días, los que pasaron de movilización hasta llegar a una nueva idea de cambio constitucional, es que efectivamente la democracia que hoy día tenemos y una serie de y la constitución que tenemos y el modelo que está sustentado detrás no es algo reciente, eso yo creo que es claro en esta audiencia, y yo le llamo a eso un modelo de gobernabilidad y voy a dar un punto conceptual sobre eso que se estableció hace unos 30 años, precisamente en el contexto de la transición democrática. O sea, en ese momento fue que apareció, digamos, más o menos los rasgos de lo que hoy día tenemos. Ese modelo está basado en la continuidad del crecimiento económico como la gran fuente de legitimidad, como la gran fuente que avala que todos nos sintamos parte de esto. Ese es el supuesto. Pues es restringido en lo político, restringido en lo ciudadano, es injusto, es desigual, pero su gran caballito de batalla, y era cosa de ver, digamos, el discurso del actual gobierno, incluso el programa del actual gobierno por el que fue elegido, pero no solamente el actual gobierno, que está basado en la idea de retomar el crecimiento. Y que eso nos iba a permitir estar a todos. La particularidad de lo que está ocurriendo es que parece que no bastaba eso, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Sin un proyecto de sociedad viable, es decir, nosotros vivimos en el año 89, después del plebiscito del 88, entre octubre del 88 y marzo del 89, la negociación de un pacto político que no contempló, que suponía reformas políticas importantes. O sea, se empezaron a elegir las autoridades, se democratizaron los municipios, se cambiaron algunos artículos de la Constitución, etcétera. O sea, los militares se fueron a los cuarteles, un montón de cosas. Se hizo una reforma tributaria. Un montón de cosas que hoy día vuelven a aparecer, pero no se pensó la idea de que había que pensar de nuevo, organizar de nuevo una sociedad que había sido fuertemente golpeada durante 17 años de dictadura y que venía de un golpe militar. O sea, esa dictadura fue basada en un golpe militar que descabezó un montón de instancias de la sociedad chilena, las transformó, instaló un nuevo modelo, etcétera. Entonces, el punto básico de partida para mí es que más allá de eso, esto lo ha sostenido mucho tiempo, no hubo ahí, sino que más bien la idea era que esa sociedad se iba a ir armando en la medida en que vigencia de las libertades democráticas y todos íbamos a tener mayores posibilidades de consumir, iba a haber una política social más activa, etc. Entre 1990 y 2005 aproximadamente,
los primeros 15 años, digamos, ese modelo, a mi juicio, sería una materia de discusión, funcionó. Funcionó políticamente, funcionó económicamente e incluso funcionó socialmente. Subieron los sueldos mínimos, subieron las pensiones mínimas, se diversificó la política social, se retomó una política de construcción de infraestructura, se creció significativamente. Para sintetizarlo, yo digo, en ese tiempo todos tuvimos más plata en el bolsillo, ¿no? Todo esto que está en crisis hoy día, los malls y todo eso, surgió en ese momento. La arquitectura de ese modelo había sido instalada antes, la economía, los rasgos básicos del modelo de acumulación y todo, pero sin embargo de eso estábamos excluidos. La inclusión política a través de las elecciones y la inclusión económica a través del consumo y la inclusión social a través de la política social avanzaron en ese periodo y hubo una cierta adhesión, baja conflictividad y las cosas como caminando una especie de modelo único del cual a los que no nos gustaba, pero ahí teníamos que quedarnos nomás, o sea, no, que hubiéramos querido otra salida, pero así fue. ¿Por qué? Porque fue una negociación entre la dictadura que se iba y las fuerzas que iban entrando. Sin embargo, en la fase siguiente, después del 2005, se incrementó la conflictividad. A mí no me gusta hablar de estallido social hoy, porque creo que es más bien un levantamiento social. O sea, es estallido en el sentido de que es mucho más amplio y masivo, pero yo trabajo sobre conflictos socioterritoriales y nosotros identificamos, por lo menos desde el 2005, un incremento significativo de esa conflictividad, pero también en otros ámbitos. Pero no se modificó el modelo de gobernabilidad que voy a describir después un poco más, así como un poquito más en detalle. Es decir, en mi opinión, tenemos por lo menos 15 años de retraso. Que no podemos ir más atrás, a los 30 años, ¿no? Pero eso fue otra coyuntura, eso fue otra negociación. Y también nos podemos ir más atrás, a la dictación de la Constitución del 81. Y también nos podemos ir más atrás al 75, cuando se implantó el modelo económico que rige hasta hoy, que son 45 años. O sea, en esta coyuntura convergen distintos tiempos. Y también podemos hacer el tiempo corto del gobierno de Piñera. Alguien dijo el principal responsable, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en el corto plazo es el principal responsable, en el mediano plazo hay otros responsables y en el largo plazo hay otros. Estamos viviendo un momento de transformación en eso. Mi punto es, esa conflictividad y esa disposición de la sociedad a cambiar no fue recogida por el acuerdo que permanece hasta hoy, con modificaciones, pero que permanece hasta hoy. Muchas voces de cambio fueron desoídas, muchas propuestas de reforma fueron desoídas. Y yo puse ahí números, fechas, años. 2006, los estudiantes secundarios. 2011, los estudiantes universitarios y el movimiento por la educación pública. 2012, los conflictos regionales. 2014, el gobierno de Bachelet, que propuso reforma tributaria, reforma política, reforma que hoy día se intentan revertir. Reforma a la educación, es el momento de la gratuidad de la educación. Retoma algunas de las banderas y las coloca en un programa gubernamental que termina bloqueado o desnaturalizado. 2016, movimiento No Más FP y inicio del proceso constituyente en el gobierno de Bachelet. Encuentros autoconvocados, 200.000 personas participaron de esos encuentros en el breve periodo que eso tuvo vigente. Movimiento No Más FP, las marchas probablemente más grandes que se han verificado. Todo eso interrumpido. 2018, el movimiento feminista. O sea, lo que quiero decir, obviamente que estamos en una fase distinta, pero muchas voces, tanto de presión como de intento por reformar. Piensen ustedes que ayer se votó la reducción de la dieta parlamentaria. Esa es una propuesta que tiene 6 años, 5 años, desde que llegaron Jackson y Boric y no sé qué más al Parlamento, que plantearon eso. El Parlamento dijo, pero ¿cómo? Es una lecera, en fin, ahí estamos. Y uno va a cualquier manifestación y todos dicen, pero sí, tendrían que bajar la dieta, etc. Entonces, ahí tenemos, digamos, voy a profundizar un poquito en este argumento que he estado dando, de que este es un problema pendiente, estamos en la parte pendiente.
Hace poco, hace como una semana, se firmó, ¿no es cierto?, un pacto político por la nueva Constitución, etcétera. En el 89 también se firmó un pacto. O sea, mejor dicho, se hizo un pacto, pero no se firmó. No se conoció ni quiénes lo firman, ni quiénes lo firmaron, ni quiénes lo negociaron, ni qué contenido tenía. No hubo un acuerdo formal, no pusieron la firma para que alguien dijera, no, tú firmaste, estás mal, o te apoyo porque firmaste. No, es algo que lo sabíamos cuando entraba el problema, ¿no? Eso sí que fue entre cuatro paredes, o sea, no fue transparente su contenido, no estableció los límites. En otros países la transición política de la dictadura a la democracia se hizo con pacto formal, se acordó, vamos a hacer esto no se puede, aquí tengo que ceder, más o menos como se hizo el pacto la Constitución. Bueno, este pacto anterior, es un punto de referencia nomás, fue implícito, solo esa verdad la conocían solamente los que lo habían hecho. Y entonces se recupera la política democrática, pero no su función en el sentido de una política democrática que canalizara efectivamente la demanda ciudadana. Eso es la política democrática. Y en Chile los partidos políticos durante el siglo XX hicieron de manera muy significativa eso. O sea, había como un canal de transmisión de ida y vuelta, además, entre partidos, sistema político y todo, movilización social, organizaciones, un juego, ¿no?, un juego de tensiones, digamos, y de presiones que iba dando como resultado el que se fueran la política pública y la política fuese ampliando sus horizontes. Pero acá no fue así. Aunque tenemos el sistema, hablamos nosotros de una democracia de baja intensidad, usando un concepto de un cientista político. Pero en definitiva lo que quiere decir es que tenemos el sistema, pero resulta que llegamos ahora a una especie de parálisis o descreimiento respecto a ese sistema. O sea, casi es como un símbolo de lo que no debe ocurrir, ¿no? Entonces se habla de la clase política, de la cocina, de los acuerdos entre cuatro paredes, etc. ¿Y por qué ocurre eso? Y aquí en la propuesta de cuál era la fórmula de la gobernabilidad. Cuando yo hablo de modelo de gobernabilidad, pues lo pongo como en el frente. Primero, el crecimiento económico. Tenía que mantenerse, porque ya venía creciendo el país desde el 85 en adelante, 95, 2005, 2015, llevamos 35 años de crecimiento, pero no es cualquier crecimiento, es un crecimiento sobre bases extractivas, economía intensiva en recursos naturales, y eso que en un momento fue expansión, en otro momento empezó a mostrar sus externalidades, sus problemas, sus tremendos desajustes que tiene para las comunidades que viven en los entornos, etcétera. Y, en fin, pero al mismo tiempo concentradora. O sea, la economía chilena está basada principalmente en 5 grupos económicos. Por esa razón es que el financiamiento empresarial de la política era tan grave, porque convertía a los partidos políticos y a los parlamentarios prácticamente en empleados de 2 o 3 conglomerados empresariales. No era solamente que hubiesen los intereses, se metieran en la política, sino que había como y por eso contribuye a la crisis de legitimidad. El segundo elemento era la estabilidad política, y eso fue una de las cosas que ha hecho que eso no se cambie, porque la estabilidad política es un gran valor para cualquier decisor político. Tener la posibilidad de cálculo, no importa, no tengo todo lo que quiero, pero puedo calcular, sé cuánto tengo y cuánto no tengo. Pero esa estabilidad política en una democracia elitista, es decir, una democracia que está basada exclusivamente en la posibilidad de elegir cada cierto tiempo y eventualmente cambiar mi decisión 4 o 6 años después. Elitista y además restringida, no lo pongo aquí, pero eso está más bien en la continuidad constitucional, porque la Constitución imponía una serie de restricciones, incluso a esa democracia de baja intensidad y elitista. Recuerden ustedes que el 2005, justamente hace 15 años, fue la reforma constitucional que terminó con los enclaves autoritarios. Se mantuvo el sistema binominal se vino a reformar recién en esta última elección. O sea, estamos hablando de largos procesos para completar cuestiones mínimas que nos permiten entender por qué ahora esto se empuja con esta fuerza, digamos. Y por último, el último elemento, que fue el diferencial que introdujo la concertación, básicamente, fue las políticas sociales activas. El gobierno militar en la dictadura había sido extraordinariamente, digamos, dura en esa materia, abandonando la inversión social, digamos, la crisis de vivienda, la crisis de ingresos era tremenda. Pero
esa política social activa no incorporó formas de ciudadanía ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Una participación ciudadana activa en esto. Hay participación, pero tiene otras formas que vamos a ver. Y entonces, y aquí les voy a proponer un esquemita, y con esto terminamos esta parte. Entonces, si vemos ahí la... Ah, perdón. Cambié aquí, no cambié. Ya me estoy empezando a enredar. Ahí viene el cuadrito. Si ustedes ven, aquí están las cosas que acabo de decir, es decir, la intensificación del crecimiento, recursos naturales, concentrador, desregulador y orientado al exterior, elitismo democrático, restricciones constitucionales a la democracia y políticas sociales activas. En la primera etapa, podríamos decir que los efectos fueron, o sea, en la etapa dinámica, cuando eso estaba produciendo resultados. Por ejemplo, disminución de la pobreza. Ese es un gran argumento que se da, y es un argumento importantísimo, por supuesto. Roberto dijo, no quiero que nadie viva, digamos, en casas donde se le... Bueno, esos fueron los avances. Falta, por supuesto, montones, pero tuvo efectos, ¿no? Disminución de la pobreza. Y la desigualdad quedó como una especie de, bueno, es así, pero si todos pasan un cierto umbral, la desigualdad no es tan importante. Eso era lo que se discutía en ese tiempo. La restricción a la Constitución hizo que la Constitución se mantuviera y que ya llevamos... Es bien impresionante en realidad que 81, 91, 2001, 2011, casi 40 años después estamos una vez más diciendo cambiemos la Constitución. O sea, es una Constitución que de suyo debió haber cambiado o el 89 o el 95 o no sé, ¿no? O el 2005 cuando se hizo el rito, digamos. Bueno, resulta que todavía está ahí. Y los proyectos de cambio se volvían inviables. Tan simple como que cambiar la Constitución requiere 2/3 en el Parlamento. Y recién hoy, después de esta tremenda movilización, parece que los 2/3 van a estar para cambiarla. Entonces, y las dos coaliciones estuvieron funcionando sin mayores problemas hasta hace poco. Ahora, cuando se cambió el sistema político al sistema proporcional, eso se empezó a mover. Bueno, y por supuesto el crecimiento económico tuvo esos efectos. ¿Ah? Y se empezó a diagnosticar Chile como que Chile estaba entrando en una etapa de modernización, etc. Del 2005 en adelante, ese mismo modelo empieza a tener resultados, digamos, que van en contra de sí mismo. Este análisis es del 2014, para que no crean que lo inventé ahora, sino que... O sea, uno mira los mismos 4 rasgos y esos mismos 4 rasgos nos van dando las cosas que hoy día se intensifican. Por ejemplo, rechazo social al abuso. La colusión de las farmacias, por ejemplo. Eso fue una cosa que causó un enorme impacto en términos de... Y hoy día, ¿qué es lo que está en el centro? El derecho a la salud, el precio de los medicamentos. Entre medio, algunos alcaldes, encabezados por el de Recoleta, crearon las farmacias comunales. Pero eso pasó hace 3, 4 o 5 años. Y todavía no se extiende. Y recién ahora el Estado dice, no, es que vamos a reformular esto para que las farmacias estas puedan tener... O sea, lo que quiero decir, ya hace muchos años que eso venía siendo objeto de rechazo y de movilización activa. Incremento de externalidades, lo que decíamos, los conflictos socioterritoriales, clarísimo, conflictos con las mineras, con la obra de infraestructura, con las termoeléctricas, zonas de sacrificio. ¿Qué es una zona de sacrificio? Cuando se acumulan las inversiones contaminantes. O sea, al principio a lo mejor es una, y todo el mundo más o menos está contento porque hay pega, etcétera. Bueno, cuando son 10, la cosa cambia. Hay pega, pero nos estamos enfermando todos, digamos, ¿no? Y la pregunta que empieza a aparecer, bueno, ¿y los recursos que de aquí se generan, a dónde van? No van acá. En fin, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, no me voy a ir punto por punto, pero uno ve que esto se empieza a amplificar. Y el tipo de movilización, al no haber canales, y aquí nos vamos al tema que me interesa, al no haber canales institucionales, bueno, la movilización es no institucional. O sea, si la Constitución no logra un pacto político para reformarse, entonces resulta que es la presión externa la que tiene que producirlo, o empujarla. Y eso ya viene ocurriendo hace mucho tiempo, que el movimiento estudiantil es un caso. Entonces, terminemos esta parte diciendo que bueno, vamos a ir de la gran ruptura al nuevo pacto. ¿Y por dónde vamos a pasar? Estamos pasando por el despertar, ¿no es cierto? Chile despertó. Y
Y también por la ampliación de la violencia. Aquí se ha expresado bien el tema de las violaciones directas a los derechos humanos, eran algo que se suponía que había quedado atrás, en la práctica no era tanto, porque en el territorio de la Araucanía, por ejemplo, se viene ejerciendo hace ya tiempo, tampoco es algo nuevo. Pero claro, hoy día está amplificado, completamente amplificado. Pero también la violencia social y la violencia urbana. O sea, digamos, ayer detuvieron a un bus, no solo para cobrarle peaje, sino además para robarle las maletas a todos los pasajeros, digamos. O sea, estamos en ese tipo de cosas. ¿Cuántos locales se han incendiado, etcétera? La última farmacia de Puente Alto fue saqueada, no por los manifestantes, sino por un grupo de delincuentes, la última que quedaba hace 2 días atrás. Y así, o sea, quiero decir, eso yo sé que son temas incómodos en ambientes como este, pero es fundamental, porque como el tipo de movilización es una movilización muy inorgánica, muy amplia, muy, digamos, que no tiene canales muy claros, entonces ese tipo de fenómenos pasan. Entonces, me parece que es un tema a reflexionar, es súper importante eso, ¿no? Y la participación, ¿cómo la hacemos viable? ¿Cómo la hacemos posible? Que sería como un canal de respuesta, ¿no? Entonces, así haciendo como un listado rápido, podemos decir, antes de esto, este es un último elemento que no he mencionado, hubo un debilitamiento significativo de las instituciones, partiendo por la policía, me estoy refiriendo antes de esto, o sea, en los últimos años. O sea, piensen que la policía hizo el montaje de la operación Huracán, que le significó la salida de un lote de generales, incluido su comandante jefe. Después tuvo el Paco Gate, 28.000 millones de pesos que no se sabe dónde están, quién se los robó, pero está claro que se los robaron la plana mayor de la policía. Y luego, hace un año exacto, el montaje frente al asesinato de Camilo Catrillanca. Eso significó, en 4 o 5 años, 52 generales fuera y el desprestigio de la institución. Seguramente los que estamos aquí nunca hemos querido mucho a los pacos, pero la población sí tenía adhesión a la policía, o sea, entendía que era un servicio útil, necesario, la gente demandaba que se pusieran comisarías en los lugares, en las poblaciones. Eso obviamente se pierde. ¿Quién va a confiar en una institución así? Pero al mismo tiempo la propia institución, junto con salir todos esos generales, salió toda la inteligencia policial, que fue la que hizo el montaje de Catrillanca, y la que hizo el otro montaje también. Entonces, lo que quiero decir, pero eso mismo ha pasado con los fiscales, ha pasado con los tribunales, ha pasado con el ejército, ha pasado, o sea, no solo con los políticos, los parlamentarios, el financiamiento de la política. Lo que quiero decir, también la institucionalidad sufrió su propio desgaste, producto de permanecer tantos años en esa condición, de una especie de autonomía protegida, digamos, estamos bien, aquí el Chile va creciendo, las cosas. Piensen que una semana antes del levantamiento, Piñera dijo Chile es un oasis en América Latina, y de verdad lo creía. O sea, era como, miren cómo estar allá, y nosotros no, nosotros tenemos problemas, pero tenemos que caminar. Entonces, a lo que voy es que tenemos aquí la situación es, por un lado, una institucionalidad que requiere una reformulación así tan grande como reformular la policía. La última vez cuando se creó el Cuerpo de Carabineros el año 27 fue por eso, porque la policía estaba totalmente en crisis y el general Ibáñez creó esta policía, digamos, distinta, diferente. Bueno, hoy día hay que hacer lo mismo, hay que sacar eso para afuera y empezar de nuevo, pero eso no es sencillo. Y lo mismo pasa con la Constitución, y lo mismo pasa con instituciones como el Parlamento, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y junto con eso, entonces, tenemos que se produce y no voy a extenderme sobre la situación del último mes, que ustedes la conocen tanto mejor que yo. Entre medio de una declaración de guerra, imagínense, o sea, estamos en guerra, y luego entonces una especie de pregunta, uno dice, ¿estamos en guerra en realidad? Y yo creo que hay gente que sí está en guerra, o sea, digamos, está en guerra con los pacos, o sea, hay niveles de guerra. Lo cual no es raro, si hay una declaración oficial de guerra, tampoco es tan extraño que se hace. Entonces, no estoy haciendo una cuestión moral, sino que estoy haciendo una afirmación de en qué escenario estamos. Y lo que tenemos es una tensión creciente entre la institucionalidad y la dinámica de la movilización.
en cierto sentido estamos viviendo el final de una anti-utopía, que es la utopía neoliberal, de que la sociedad no existe, que somos un conjunto de individuos que cada uno tiene que batírselas por las propias, digamos, y que con eso se puede construir una sociedad. Y ese ciclo se está cerrando, porque aunque tenga crecimiento económico y aunque tenga esto y lo otro, aún así, gruesamente, transversalmente, estamos diciendo que no. Esto no es tampoco una manifestación de los típicos descontentos de siempre, no. Es transversal, es masivo, es intenso, lleva 30 y tantos días, no para, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? Quiero situar los desafíos de la participación en eso. O sea, decir, bueno, ¿tendremos la respuesta? ¿Tendremos una respuesta más o menos a la altura? Y entonces voy a dar dos imágenes. La primera indica, esto más o menos trata de ejemplificar cómo era la situación de la institucionalidad de la participación hasta antes del 2007 más o menos, que corresponde al periodo más o menos al periodo que yo le estaba indicando, este cambio de periodo. En ese periodo prácticamente no había más que esos mecanismos, o sea, mecanismos existían los consejos económicos y sociales comunales, la ley municipal había sido reformada en el 99 e incluía plebiscitos de origen ciudadano. En 20 años, entre el 99 y el 2019, se ha realizado uno en la comuna de Vitacura. Esa es la viabilidad del único instrumento de democracia directa que tenemos, garantizado en la ley. Voy a hablar después de eso, porque es un tema que quiero hacer una propuesta que quisiera compartir con ustedes. Desde el año 95 teníamos la ley de evaluación de impacto ambiental, que es una ley que se hizo para hacer que los proyectos pasaran, para que los proyectos fuesen aprobados. No me voy a detener en el punto, si a alguien le interesa podemos conversar, pero esa ley se hizo para eso. Yo estudié 400 proyectos, me acuerdo en el primer periodo. Si había alguna diferencia, con o sin participación no había ninguna. O sea, es una participación, sí, pero una participación hecha con los objetivos ya prefijados. Y existía también en la Ley General de Urbanismo y Construcción que para los planes reguladores había que hacer participación, y eso consiste en exhibir la maqueta del plan regulador en el local de la municipalidad y, bueno, recibir, digamos, las opiniones que alguien quiera dar. A partir del 2007, y aquí en esta nubecita puse que efectivamente la participación, sin embargo, se metió mucho en los programas sociales, pero básicamente en la idea de que los ciudadanos teníamos que contribuir con recursos, con trabajo, con ayudar, cooperar con los programas sociales. O sea, no hay en ese periodo prácticamente ninguno que diga, bueno, que le dé un espacio a la ciudadanía para decidir sobre esos programas sociales. Entonces la oferta programática, como por ejemplo los pavimentos participativos, que existen hace 30 años o 25, sí está considerada la participación, pero no una participación en decisiones. Entonces es una participación muy instrumental a que la política pública se pueda hacer, o sea, ayudar, cooperar. Y a partir del 2007 hay una cierta dinamización. Se aprueba la ley de transparencia, que no es de participación exactamente, pero que garantiza el acceso a la información pública, no deja de ser, es como la base que tenemos que tener. Se reforma el 2007 el sistema de evaluación de impacto ambiental con muy poco cambio en cuanto a la materia que nos interesa. El 2011 se promulga la ley de participación, de asociatividad y participación ciudadana en la gestión pública, la 20.500, que vamos a comentar con más detalle. El 2008 se firma el convenio, se promulga el convenio 169, que es el derecho a la participación de los pueblos indígenas. Entonces, yo puse aquí en rojito aquellos dos que tienen más fuerza normativa, o sea que son instrumentos más fuertes, y estos otros dos que son más débiles, los azules. Y al mismo tiempo empiezan a haber instructivos presidenciales respecto de esto, empiezan a haber experiencias de presupuesto participativo. Tenemos 350 y tantos municipios, solamente en 35 hubo, con una duración promedio de 3 años. O sea, débil, es algo, pero es muy débil. Pero desde el 2014 vienen algunas otras reformas. La reforma al financiamiento de la política, que ya mencionábamos, la ley de partidos, la ley del lobby y 2 presupuestos participativos regionales, que tampoco tuvieron continuidad, y el inicio del proceso constituyente, que tampoco tuvo continuidad. O sea, quiero decir,
hay una cierta modificación aquí, pero no, en primer lugar no continua, no se consolida, digamos, y en segundo lugar no a la altura del desafío que estaba planteado. En el caso de la 20.500, el camino es largo, empieza en 97 y en el 2012 se reglamenta la ley, hace 7 años ya que tenemos esa ley. Entonces nos vamos a basar en el trabajo que me tocó a mí. ¿Qué es lo que dice esa ley? Antes de eso, ¿qué es lo que dice esa ley? Esa ley básicamente dice, fortalece el derecho a asociación en el sentido que lo garantiza ese derecho y simplifica la constitución básicamente de fundaciones y corporaciones que antes tenían que pedirle permiso al presidente de la República y el presidente de la República se los podía también disolver. Pasa a ser un sistema de registro, igual como lo hacen las organizaciones comunitarias. Y se crea un registro nacional de organizaciones de interés público y de personalidades sin fin de lucro. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero eso no es más que eso en cuanto a derecho a asociación. El otro elemento de asociatividad es el tercero, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que quizás su mayor interés es que tiene consejos mixtos que lo administran, pero su monto es muy pequeño, sus restricciones son muy grandes y su utilidad es muy escasa. Es lo mismo, es una buena iniciativa, pero una iniciativa mínima, o sea, estamos hablando de 1.500 millones, digamos, para, no sé, 200.000 organizaciones. O sea, es como una gota, digamos, en el desierto. Y hay un párrafo sobre un título sobre organizaciones de interés público, define una categoría que hasta ahora no ha sido de mucha utilidad, que es un catastro de organizaciones de interés público. Tiene una parte sobre voluntariado que no agrega nada, las organizaciones de voluntariado quedaron igual después de la 20.500, y después modifica otros cuerpos legales, lo que permite instalar los consejos de organizaciones de sociedad civil en los municipios y los consejos en los organismos centrales, los COSOC comunales y los consejos de sociedad civil, y establece que cada organismo tiene que tener una norma, tiene que tener un sistema de participación, tiene que tener un COSOC y tiene que realizar por lo menos, digamos, consultas y regular cómo va a hacerlo. Eso es. Esta modificación de la ley de tribunales electorales fue desastrosa porque produjo que las organizaciones tenían que calificar su elección ante el Tribunal Electoral Regional. Afortunadamente se logró modificar el año pasado porque todas las organizaciones estaban con problemas de calificación de sus directivas por una serie de razones prácticas. Permite a la Junta de Vecinos y demás organizaciones federarse y confederarse, eso estaba prohibido. Ese es un avance también. Bueno, entonces a mí me tocó todo el año 2016 presidir el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que fue una especie de comisión asesora que convocó la presidenta Bachelet con 24 líderes de la sociedad civil para pensar modificaciones de esa ley, porque se entendía que esa ley realmente no había como rasguñado todavía el proceso, digamos el tema. Y entregó su informe en enero del 2017 y hace un diagnóstico de por qué entendíamos nosotros que la participación era un tema pendiente. Entonces voy a dar los rasgos, digamos, de evaluativos de esto para luego pasar a la parte propuesta. En primer lugar, dijimos que era un avance. ¿Por qué? Porque existían normas de participación, consejo de la sociedad civil, o sea, hay un montón de gente que se ha involucrado en esas instancias y hacen lo que pueden, y mal que mal, cada organismo ha hecho su norma, ha renovado su norma. Se instaló en el último gobierno la idea de que un encargado de participación, ese encargado tiene que estar ligado al primer nivel jerárquico, o sea, ese tipo de avances, ¿no? O sea, por lo menos responsabilizarse mínimamente de una normativa. Se creó el registro, se constituyó el fondo, que ya hice el comentario de lo que pasa con ese. Pero en ese momento, esto puede haber cambiado, pero no tanto, veíamos que 126 municipios no habían dictado el reglamento ni constituido los consejos. Eso ahora son como 100, ha disminuido un poquito, pero igual un número importante, que todavía no digamos que hace funcionar el consejo bien, sino que no lo constituye. Estuve recién en Valdivia, salió una estadística y había varias comunas que no lo habían hecho y los alcaldes decían, bueno, es que hicimos un llamado
y no respondió nadie, entonces no lo podía hacer, etc. En segundo lugar, en el nivel central también habían muchos organismos que no habían constituido sus consejos. Eso también se ha ido modificando. Pero organismos importantes como la Subdere, por ejemplo, ¿no? La Secretaría General de la Presidencia, o sea, organismos políticos, ¿para qué decir el área económica? No habían constituido sus consejos de participación. Y si nos vamos a lo más cualitativo, que no es solamente la lista de cuántos consejos hay, lo que se veía es que los consejos son convocados muy esporádicamente o no se les consulta materias relevantes. Con pocas excepciones, la incidencia y efectividad de estos mecanismos es baja. Hay excepciones, hay trabajos interesantes. El Ministerio de Energía es un trabajo interesante, o sea, hay algunos. El mismo Consejo de la Cultura ha hecho cosas, pero son excepciones. No es una práctica, digamos, establecida y permanente. Los plebiscitos comunales locales son en la práctica irrealizables. Se han hecho 3 de origen alcaldicio y se ha hecho 1 de origen ciudadano. Son muy costosos, es muy costoso y difícil obtener las firmas que se necesitan para llegar a un plebiscito. En este momento son el 10% de la población habilitada para votar. Como el voto ahora no hay registro electoral, sino que todos los mayores de 18 años tienen derecho a voto, el número es muy alto. Luego, el municipio tiene que, además esas firmas hay que llevarlas ante notario, entonces cuesta plata, etcétera. Luego el municipio tiene que costear el plebiscito. Evidentemente los municipios tienen otras prioridades que no es costear plebiscito. Y finalmente, para que sea considerado vinculante, el resultado de ese plebiscito tiene que reunir el 50% de los habilitados para votar. En la última elección municipal fue el 34% de la gente que fue a votar. Entonces, pedirle a un plebiscito que logre ese 50% no se ve de dónde podría producirse. Por lo tanto, lo que ha pasado es que se han empezado a generalizar las consultas que hacen los alcaldes desde su propio interés, donde no se fijan, digamos, no importa cuánta gente vote, pero les sirve para legitimar medidas, como por ejemplo la restricción a los menores de edad de circular por la calle. Es decir, consultan materias que no les corresponde, que no pueden garantizar, que son anticonstitucionales. No importa cuánta gente participe, de hecho yo hice la estadística, el 8% de los votantes de esas 8 comunas participó, el 7% dijo que sí, y eso habilitó a los alcaldes para decir, muy bien, esto es más que cualquier encuesta, así que le vamos a echar para adelante. Eran 8 comunas. Entonces se desnaturaliza la participación también en ese sentido. Y los plebiscitos mayoritarios han sido en comunas de alto ingreso, que son las que tienen recursos para hacerlo. Entonces también el mecanismo tiene una perversión. Voy a hacer una propuesta sobre esto en un momento más. El Fondo de Fortalecimiento, ya les dije, tiene problemas de financiamiento y problemas de ejecución. Entonces, ¿por qué pasa esto? Este es el análisis nuestro. ¿Por qué las instituciones no cumplen los principios y eso que tenemos una ley financiada? Y las razones son varias. Y ahí es donde queremos entrar, donde entramos en las propuestas. Primero, carece de mecanismos de fiscalización y sanción. Si no se cumple, si el alcalde no constituye el COSOC, el Contralor General de la República en una audiencia con el Consejo nos dijo, yo no tengo las herramientas para fiscalizarlo. ¿Está? Por lo tanto, ahí hay un problema serio. Una ley sin fiscalización es como una ley así de mentirijilla, ¿no? O sea, si nadie me va a fiscalizar que excedo la velocidad, bueno, la puedo exceder, digamos, y no, la ley de tránsito existe, pero no me va a sancionar. En segundo lugar, no hay financiamiento para echar a andar los mecanismos, ¿no? Y eso pasa en el sector público muy claramente. Le buscan, los que tienen voluntad le buscan por algún lado o por otro y lo hacen, pero no están los financiamientos asegurados. El carácter meramente consultivo, informativo y no vinculante hace que los mecanismos sean poco efectivos y de poco interés. O sea, los que se meten ahí, digamos, son gente que está muy comprometida o que tiene tiempo disponible o que tiene vínculo o incluso que tiene intereses particulares. Pero no es un mecanismo atractivo, o sea, no tiene algo que uno diga, bueno, tenemos que estar ahí porque ahí se cortan cosas. En el caso de los COSOC, no tienen una definición muy precisa, son consultivos, pero ¿para qué? Por ejemplo, en el municipio tienen que emitir su opinión sobre el presupuesto municipal, pero esa opinión no necesariamente tiene que ser tomada en cuenta. Es
le da el derecho a emitir opinión, pero para emitir opinión uno necesita un derecho, él la emite nomás, ¿no? Y con eso se la hace llegar al responsable y listo. Entonces es como un nivel normativo muy, muy escaso. Entonces no está claro mucho para qué sirven, en qué momento tienen que funcionar, en cómo se articulan. Y el nivel regional, que es un nivel que se está descentralizando ahora, no tiene ningún mecanismo. Esto es comunal y central. El gobierno regional está excluido de esto. Entonces, no es raro, no hemos hecho encuestas de cuántos conocen esta ley, pero lo más probable es que poca gente la conozca, poca gente la use. Ya, eso le pasa a la ley de transparencia, que tiene un mecanismo de exigibilidad, no le va a pasar a esta. O sea, como... Entonces, incluso puede haber una visión negativa, esas cuestiones no sirven, hay puros apitutados, se arreglan entre ellos, todas esas cosas que producen desconfianza porque son mecanismos ineficientes también en ese sentido. Pero agreguemos elementos, y es que son temas de contexto. La Constitución política no garantiza la participación como un derecho. O sea, no está, es como que se metió esto, pero no tiene como un respaldo jurídico efectivo. A pesar de que se cambió la ley de base de administración del Estado y dice que la participación es un derecho garantizado, a nivel constitucional no está. Ni tampoco está el decir, bueno, a las organizaciones de la sociedad civil hay que apoyarlas. Roberto dijo, por primera vez nos han pasado unos recursos, lo cual está muy bien porque así debería ser. Este es un trabajo que tiene años, debería tener respaldo. Y no es solamente una cuestión de recursos financieros, es de respaldo, de reconocimiento, de decir, mire, ¿sabe qué? Usted lo que hace es importante, o sea, ¿no? En fin. El actual sistema político no tiene mecanismo de participación política directa, salvo el que mencioné, y agregamos un punto sobre la ley de Junta de Vecinos, que a partir de la ley del 89, que no se pudo modificar en los 90, porque el Tribunal Constitucional denegó, no se pudo volver a la idea de una Junta de Vecinos por unidad vecinal y por lo tanto fortalecer un espacio vecinal con fuerza y con poder como era la ley anterior. Eso, aunque uno le cueste creer, no se pudo hacer no por falta de voluntad política, hubo dos proyectos en la mediados de los 90, sino que porque el Tribunal Constitucional dice que la Constitución garantiza la libertad de elegir y por lo tanto no se puede decir que solo una junta de vecinos por unidad vecinal. Entonces hay una relación entre algo tan sencillo como las organizaciones territoriales, que uno diría, bueno, un tema de ley, un tema de, incluso en cualquier municipio se podría modificar, no, pues está garantizado por la Constitución de que se fragmente la organización social. Eso hace que la demanda constitucional esté tan presente ahora, porque está presente desde el tema de la AFP hasta el tema de las organizaciones territoriales. Y por último, y este es parte del diagnóstico, ya lo insinué, pero aquí el Consejo lo planteó, la cultura política del país ha cambiado. O sea, eso que antes a lo mejor decía uno, bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, por último ya, me adapto. Resulta que eso no es así ahora, y con mayor razón lo podemos decir hoy día. Pero nosotros ya lo advertíamos con claridad. La demanda por participación estaba surgiendo mucho más fuerte. Al principio, en los primeros años de los 90, era una demanda muy difusa. Habían algunos inconformes, pero no era la demanda más principal. Hoy día está claro de que eso es. Entonces, el descontento es por cuestiones sustantivas, pero también por no tener un lugar en la mesa. O sea, ¿no? Que esas cosas se deciden en nuestro lado. Y por lo tanto, nos parece que hay como un campo proclive para pensar en reforma. ¿Cuáles son las propuestas que se hicieron ahí? Y aquí vamos a cerrar para dejar la palabra. Lo primero es decir que el informe fue consensual, no tuvimos ningún voto de minoría, era un grupo muy, muy diverso, de gente de organizaciones de la diversidad, juntas de vecinos, ONG, fundaciones, había de todo. Fueron entregadas, digamos, al gobierno, no tuvieron mucho eco ni en el gobierno anterior ni en este. Y tienen tres ámbitos principales. Lo primero es la garantía del derecho a la participación en una nueva constitución, y por lo tanto es muy actual eso, porque lo podemos colocar hoy día adelante si es que queremos pelear eso. Y la creación de instituciones de democracia directa. O sea, nos parece que ahí hay un ámbito clarísimo que tenemos que avanzar. En segundo, reforma de los cuerpos legales que mencioné, entre otros la ley 20.500, pero también la de juntas de vecinos y probablemente otras también. Y por último, como sabíamos que las leyes demoran, si es que se presentan, demoran mucho tiempo, dijimos, bueno, pero hay cosas que se pueden hacer sin ley, y que se pueden hacer ahora, ya. Y planteamos 12 propuestas de tipo administrativo. Hemos hecho muchas reuniones con muchas autoridades del gobierno anterior y de este, con poco resultado hasta ahora. Hay algunas cosas que están pasando, pero muy mínimas, ¿no?
y hemos más bien hecho trabajo con los parlamentarios para impulsar algunas propuestas que podrían ser. Ahora quiero hacer una reflexión a propósito de esto. Hicimos un esfuerzo también, no solamente de llevar estas propuestas para el ámbito político, sino también que la propia sociedad civil organizada pudiese, como dado que las propuestas eran consensuadas, las colocamos en manos de plataformas de la sociedad civil, de tal manera de decir, bueno, a lo mejor hay 2 o 3 cuestiones que podemos priorizar y pelear de manera conjunta. Mi impresión es que esa plataforma no ha funcionado. O sea, por lo menos hasta donde yo la vi. Quizás ahora, ojalá se pudiese articular de mejor manera. Pero decir una plataforma que diga, mira, de todo esto que aquí sale hay 2 o 3 cuestiones que las vamos a impulsar en todas y cada una de las instancias que tengamos, eso favorecería mucho la posibilidad de que estas cosas cambiaran y quizá hoy día hay más contexto que antes. Y para ver luego cómo es que efectivamente cambian. El sentido de las propuestas es, 1, no se trata de crear mecanismos, crear muchos más consejos, se trata de ampliar, diversificar y fortalecer los espacios mediante los cuales la ciudadanía se expresa en la acción pública. El Consejo de la Cultura es un ejemplo. El Consejo de la Cultura ahora es ministerio, pero cuando era consejo estaba lleno de consejos. Pero eso no es el tema. O sea, el tema, yo les decía, trabajando con ellos, no hagan más consejos, no creen más consejos. Ya tienen mucho. Lo que tienen que tener son espacios con capacidad real, con buena calificación, con capacitación, con buena conexión con la ciudadanía. Eso es lo que interesa. Entonces ahí, y que si un sector está bien representado, bueno, hay que ir al otro, hay que buscar más. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que tener estándares. Es decir, no basta con crear un consejo o crear un grupo, hay que decir a dónde queremos llegar y cuánto nos falta para llegar a eso. Nosotros en la propuesta del Consejo, en el informe, establecimos estándares basados en los convenios que Chile ha firmado en el ámbito de los derechos humanos. Y son 6 criterios, 6 estándares gruesos que debieran luego convertirse en indicadores. ¿Qué es una buena participación? ¿No? Yo no me voy a extender en eso ahora, pero ¿qué es una participación efectiva? No de, digamos, de formal nomás. ¿Qué requisitos tiene? Eso no hay que inventar la rueda, eso existe. Hay estándares de derechos humanos para eso, ¿no? Y eso se podría hacer un trabajo que nos permitiría a todos monitorear si vamos avanzando o no vamos avanzando. Ahí están los criterios, solamente los menciono: inclusividad, diversidad, carácter vinculante, fundado en derecho, alineación y pertinencia con las políticas públicas. Eso es como lo que está planteado para que el Estado pueda tener espacios de participación reales. Y entonces los mecanismos, los COSOC, las normas, los encargados, las unidades, etcétera, tienen que adaptarse a esos estándares. Es el desafío y todos tenemos que trabajar para que esos estándares se cumplan. Pero si no está definido, es difícil que se cumplan. Entonces basta, el checklist al final es: ¿tiene consejo o no tiene consejo? ¿Tiene norma actualizada o no tiene norma? Pero no hay una cosa que vaya... Eso tiene valor, pero un valor que se vuelve rápidamente así un poco burocrático, digamos, ¿no? La cuarta cosa es que la sociedad civil organizada tiene que mantener su autonomía social. Una cosa es que se creen mecanismos, que tenemos que crearlo y garantizar la Constitución, y otra cosa es que la organización social tiene derecho a expresarse también conflictivamente o autónomamente. No es indispensable que la gente se meta en ningún consejo. Son 2 cosas distintas. Entonces, estamos pensando en una institucionalidad participativa para transformar y para garantizar el derecho a la Constitución. Eso se expresa en 3 ámbitos, lo que les decía. La primera, las propuestas amplias, la propuesta constitucional y de democracia directa. Tiene mucha pertinencia hoy día eso. En ese momento no teníamos mucho a quien planteársela porque nadie está muy dispuesto a asumirla, pero hoy día ese es el debate, de modo tal que nosotros decimos: la nueva Constitución tiene que tener mecanismos garantizados en este sentido. Y por lo tanto, para eso hay que modificar el enfoque. La participación no es cooperación con la autoridad. La participación es un mecanismo para decidir y para incluir a la mayor cantidad y diversidad de ciudadanas y ciudadanos posible. No para que decidan los mismos de siempre ni nada. Y que tenga articulación con la gestión pública, porque si va a ser hacerle puro ruido nomás. Entonces ahí se establecen varios criterios como para eso, que más o menos ya los expuse, no quiero alargarme todavía más. Pero ese derecho ciudadano debe expresarse en institucionalidad, en instituciones de democracia directa. Y ahí vemos nosotros dos pares. El par voto programático, referéndum revocatorio. ¿Qué quiere decir? Que las
elecciones a autoridades como alcaldes, gobernadores y a nivel presidencial ya existe, estén asociadas a un programa, a un compromiso. Yo me postulo para tal cosa. Ojalá que las listas que surjan para los constituyentes sean de la misma materia. ¿Para qué constitución me estoy postulando? No de qué partido soy o de qué grupo, sino que ¿qué es lo que estoy proponiendo? ¿Estoy por la constitución de los derechos? ¿Estoy por la constitución de la libertad? ¿Por qué estoy? ¿Qué quiero proponer? Entonces, voto programático. Y el voto programático se amarra bien con la idea de que también, así como uno elige, como la ciudadanía elige, también puede revocar. Y el revocatorio de mandato existe en otros lugares. Tiene que tener ciertos quórum, un montón de cosas, pero es una institucionalidad posible. Y el otro par es iniciativa popular de ley, revocatorio de ley, que es la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, instrumentos mediante los cuales la ciudadanía ingresa proyectos al Parlamento, no solamente el Ejecutivo y el Parlamento, sino que desde la ciudadanía organizada, con una cantidad de firmas, etcétera, que obliga a que el Parlamento lo discuta, y luego también la posibilidad de tener iniciativa, es decir, oye, cambiemos una ley, modifiquémosla, revoquemos la ley de pesca. Eso no existe, no tenemos eso. Y mecanismos que permitan que haya garantía y exigibilidad de los derechos, porque la Constitución, podemos escribir una Constitución maravillosa, que no tenga cómo cumplirse, entonces esa bajada es relevante. Segundo, las modificaciones legales, ya no constitucionales, el segundo ámbito. Perfeccionar los mecanismos que existen, hacerlos más eficaces en su incidencia para la definición de políticas públicas, fortalecer el papel de los COSOC, etcétera, extender al ámbito regional y dotar a la ley de financiamiento y sanción. Sobre ese punto nosotros lo que propusimos, y le propusimos al gobierno anterior y a este en el primer año, una ley de artículo único que estableciera exclusivamente que los mecanismos de participación institucionales serán, si no se cumplen, serán considerados grave abandono de deberes y estarán dotados de financiamiento de la ley de presupuesto. No fijar un monto ni nada, sino que simplemente que tiene que haber una partida, porque lo que no tiene partida no se puede hacer, es muy difícil de hacer. Entonces es simple lo que hay que hacer ahí, ¿no? Y lo otro es modificar la ley 20.500. En cuanto al fortalecimiento de la asociatividad, que es el gran tema ausente de la 20.500, planteamos una reforma que eso sí está cursándose en el Parlamento. Hay una iniciativa transversal de modificación de la ley de Junta de Vecinos que apunta a lograr esta idea de una Junta de Vecinos por unidad vecinal y dictar medidas de fortalecimiento que faciliten el trabajo de las organizaciones. Y aquí hay materias que son de ley y otras que no son de ley. Lo de los TER, las funciones de calificación, ya se modificó. Sobre el registro y el catastro hay una serie de propuestas y me da la impresión de que están avanzando con el registro civil. Es una tarea que el actual gobierno creo que está haciendo, no sé en qué estado está, pero tengo la impresión de que sí, porque eso podría permitir tener un instrumento para tener depositado ahí, por ejemplo, certificado de vigencia, no tener que estar presentando eso cada vez, etcétera. O sea, que esté toda esa información disponible, que no te la estén pidiendo cada organismo del Estado al que uno le pide algún fondo, etcétera. Escuelas regionales de liderazgo, yo he estado en reuniones a propósito de los 50 años de la ley de Junta de Vecinos y sale en todas las reuniones sale el tema de la capacitación, la necesidad, las dirigentes jóvenes. La mitad de los dirigentes de Junta de Vecinos son viejos como yo, o sea, ya no necesitan están recapacitados, pero lo que falta es lo que viene. Y la gente que viene, que está ahí también, que son la otra mitad, que son mujeres jóvenes, que son gente que se ha interesado, todas dicen, mira, ¿sabes qué? Yo llegué a esto, pero no tengo idea. No sé cómo se hace. Entonces, ahí hay Por supuesto, el tema de los fondos, no me voy a extender en eso, la reforma de la ley de donaciones y el reconocimiento del voluntariado. O sea, aquí hay un amplio menú, digamos, de cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de las organizaciones. Quiero hacer mención a la cuestión de los plebiscitos comunales. Estamos con un grupo de ex consejeros de este consejo, más dirigentes de organizaciones sociales, enviando una carta al presidente de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, el senador Letelier, están discutiendo ellos sobre modificar la ley municipal en relación a los plebiscitos. El acuerdo que hay hasta ahora es modificar el quórum para que sea considerado vinculante. Bajaron del 50% de todos los votantes posibles
al 60% de los que votaron en la última elección. ¿Ya? Eso está acordado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Es decir, el universo considerado son los que votaron, en este caso, por ejemplo, los 34% que votó, y sobre eso el 60%, si un plebiscito lo cumple, sería considerado vinculante. No se ha logrado acuerdo todavía respecto de bajar la cantidad de firmas necesarias para convocar un plebiscito ciudadano. Pero sí se logró acuerdo respecto de modificar los mecanismos, que no haya que ir a la notaría solamente, que se pueda hacer en la Secretaría Municipal, que se pueda hacer por firma electrónica, abaratar el proceso. Nosotros estamos proponiendo una modificación que consiste en que se puedan realizar plebiscitos de origen ciudadano simultáneamente con las elecciones municipales y regionales, en este caso a partir de octubre del 2020. ¿Para qué? Para evitar el costo excesivo que los plebiscitos tienen, vale decir, poder hacer plebiscitos que no tienen mayor costo que agregar una o más papeletas a la urna de votación, reguladas por la ley de votación y todo, no hay problema con eso, pero principalmente para darle salida a la actividad de cabildos y asambleas locales y territoriales. Es decir, estamos en un intenso momento de cabildo, de asamblea, de deliberación, todos están generando propuestas, y esas propuestas ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a llegar? ¿Quién las va a retomar? Sí, la mesa de la unidad social ha recogido, qué sé yo, pero la dinámica es mucho más amplia que... ¿Y qué pasa con esas demandas que son para el territorio? Está bien, hay que acumular mucha fuerza para que se termine la AFP y una serie de cosas, para que haya nueva constitución. Pero y sobre las propuestas en mi comuna, que son la preocupación de mucha gente, digamos. Nosotros creemos que si se puede hacer en el contexto de la elección municipal, que se puede hacer como ejercicio permanente, se pueden realizar también plebiscitos ciudadanos, que es algo que se hace en otros países, sobre temas que importan a la comuna. Tendríamos, por un lado, una salida concreta para la dinámica de deliberación a nivel local, en los temas locales, fortaleceríamos el proceso electoral porque obligaríamos o incentivaríamos a los candidatos a pronunciarse sobre los temas que la ciudadanía pone en la mesa. Si yo voy candidato a alcalde tendría que pronunciarme si estoy por la opción A o por la opción B respecto del tema de la farmacia comunal o el tema que sea. Y por lo tanto se incrementaría también las personas que accederían a ese proceso y le daríamos un canal institucional vinculante a una deliberación sumamente importante que está ocurriendo ahora, pero que no tiene ese canal. Yo le hice llegar a Roberto el texto de la carta, hasta el día martes estamos recogiendo adhesiones para pedir una audiencia y poder colocar dentro de la discusión, y tenemos la impresión de que hay cierto contexto como para que eso se pueda hacer. Y dotaría de un instrumento al nivel local que ha quedado un poquito, bueno, sumergido en cierto modo a propósito de la demanda nacional, que es entendible. O sea, estamos peleando cosas muy gruesas y son muy importantes, pero no nos podemos olvidar que vamos a tener después que vivificar la vida comunal, y para eso necesitamos también instrumentos institucionales. Eso es, muchas gracias. Bueno, maravilloso. Bueno, le damos las gracias a Gonzalo por traernos aquí a la mesa, a la sala, esta profundidad, ¿no?, del escenario vinculado con la participación. Nos decía hace un rato esto de la PAX transicional, ¿no?, cómo el consenso del vacío de proyecto en pos de la gobernabilidad, y esta noción instrumental de participación ciudadana, que quienes estamos trabajando específicamente en lo cultural comunitario también lo hemos comentado en muchas oportunidades. Esta suerte de acostumbramiento que la institucionalidad cultural nos ha ido generando de informar de aquello que ya aconteció. Y en esta región lo hemos vivido muy concretamente, con figuras como las convenciones regionales de cultura, que está dentro como instrumento de participación, pero nos enteramos que ya sucedió. Se han dado esas paradojas que hace un par de años la única información disponible que tuvimos fue exitosa convención regional, una vez realizada, que confirma esto que decía recién Gonzalo, ¿no? Entonces, a propósito de la carta, para que no quede en el tintero, vamos a compartirla, se las vamos a hacer llegar a sus correos, si nos autoriza la podemos publicar en el evento, para que la puedan firmar y, si están de acuerdo, y socializar para que podamos mandar la adhesión. Bueno, quisiéramos abrir algunas preguntas, comentarios, opiniones.
ya saben, por lo que tuvimos afuera hace un rato la actividad, partimos un poco tarde, entonces no quisiéramos no hacer esto. Entonces, a viva voz, por favor, porque no llegamos allá. Preguntas y comentarios. Acá, acá y allá. Bueno, tengo dos preguntas en particular. Lo primero tiene que ver con la naturaleza de la participación. Y lo que día también se está cuestionando, que tiene que ver con que al menos niños jóvenes mayores de 14 años puedan participar. Porque veo que no hay ninguna propuesta o no está bajo la misión de su participación de niñez. O sea, efectivamente es un sujeto invisibilizado en la medida que no lo entendemos como ciudadanos. Entonces, para mí es muy necesario que hoy día como que esté dentro de cualquier propuesta, esencialmente porque además las movilizaciones nacen de ahí. Y por otra parte, lo que veo en nuestra propuesta es que hay una naturalización de ciertas formas de entender la participación que me parece interesante en la medida que está instalado en necesidades comunales, como ciertas formas de institucionalidad, pero no resguarda otras formas de organización, que no son la junta de vecinos o otra naturaleza de organización que puede ser más espontánea o no. Entonces, de ahí la pregunta es finalmente ¿cómo incluimos otras maneras de participar? Ahora estoy hablando con la naturaleza de las nuevas identidades que están formando la movilización. Puede ser que el llamado estallido, porque la última llamada estallido, haya emergido otras formas de organizar. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas formas de organización? Que quizás no son tan territoriales ni tan naturales institucionalmente, pero son realmente hoy día lo que estamos movilizando al país. Yo creo que sí, pero no se me importa. Lo mío es más que una pregunta, es un dato. Informar que la Asociación Chilena de Municipalidades, ustedes saben que iba a hacer una consulta el día 7, que la suspendió a raíz del acuerdo nacional que hubo, decidió ayer hacerla de todas maneras el día 15. En esta perspectiva, el 15 decidieron hacerla para recoger pronunciamientos o demandas locales. Ese se supone que va a ser así, que es algo que está noticia en desarrollo, pero por ahí va la cosa. Acontece. Bueno, se comparte el diagnóstico, ¿cierto?, del estallido en todo su inicio, ¿cierto? Esto ha producido al final un desacoplamiento estructural entre el sistema y la sociedad civil, ¿ya? Digamos, tú lo mencionabas, estamos mirando distinto a Carabineros, estamos mirando distinto al político, estamos mirando distinto a todo lo institucional, ¿ya? Es decir, estamos en el periodo reflexivo de un proceso desconstituyente primero, ¿cierto?, para llegar a un proceso constituyente. En ese sentido, tal como decía la compañera, se han generado nuevas formas de participación, ya que están asociados más con el nuevo Chile que con el antiguo Chile, tomando el 18 como periodo. ¿Cómo ves tú el tema de que el resultado de esta participación espontánea, no institucionalizada, digamos, vamos a tener que tomar el camino de la institucionalización en algún momento? ¿Ya? Lo podemos tomar, ¿cierto?, a través de política, asamblea, plebiscito, para ver una forma. ¿Cómo ves tú al final el tema de este choque que vamos a tener, porque nos desacoplamos, pero nos vamos a tener que acoplar en algún momento? Yo quería consultar como un punto de vista, o cuál sería como la manera en que usted analiza esta situación de lo que llamamos el acuerdo o el pacto social, que sería ahora, que como usted lo puso en la... ¿Te refieres al acuerdo constitucional? No, pacto social, que se planteó ahí, claro, el acuerdo de la paz, que se ¿Qué pacto social se refiere como a la idea general de un nuevo pacto? Eso sería el acuerdo ese de la paz y la nueva constitución. Ya. Es que lo que lleva como lleva a dos casos. Uno, el primero es que usted mostró en su iniciativa varios quiebres en el corto mediano plazo.
donde hubieron varios pactos de los pingüinos, que salían todos los ministros de diferentes lados abrazados, ya un pacto por la educación, hacía varios sucesos donde llegamos a esta clase que nos dirige, o que dice dirigirnos, y que llega a estos consensos, a estos acuerdos, todos abrazados. Y que luego crea todo esto que ya estamos viendo, que es una crisis institucional, porque llegamos a darnos cuenta que estos acuerdos no son lo que nosotros queríamos, no son lo que nos prometieron, y fueron una especie de anestesia, una especie de aspirina para que llegáramos a bajar la organización, la marcha. Y lo que yo quería como consultar era porque ahora como estar defraudado, porque también usted mismo lo dijo, no hay canales de que la organización, que ya es difícil, o sea, la gente que se organiza o tiene una ADN o una intención muy genuina o obligada, digamos así, para organizarse, porque la generalidad de la gente está ensimismada en el trabajo, en el cotidiano, y tiene muchas dificultades para poder organizarse, para poder más encima cuando se organiza, con todas estas dificultades que significa en lo que se consigue, en la organización, suba y sea respaldado por la institucionalidad, sea, como ustedes dicen, muchas veces llegamos ahí, como académico, y lo que nosotros propusimos no lo toman en consideración. Entonces, ese defraude de la organización que nosotros tenemos por parte de la institucionalidad, ¿cómo lo podríamos nosotros proyectar, transformar ahora en una nueva manera para que realmente la clase política, yo realmente estoy defraudado, ahora realmente estoy volviendo a entusiasmar con mi país, logremos como conseguir que esas cosas que son demandas de verdad, de cosas sencillas, cosas que son básicas, dignas, logremos que se plasmen, porque si vamos a permitir que los mismos políticos, los partidos se enfrenten con nuestras demandas, con su mismo medio institucional, ¿qué garantía nos da a nosotros de estar respaldados ahí, de tener esa presentación? Lamentablemente, la única manera que yo analizo la historia como solución. Eso. Puedan comentar, preguntar más breve, respetuosamente, como estamos con mucho menos tiempo, y las últimas dos, si les parece, ya tiene 4, entregaría 6 aquí el otro invitado. Cortita. A mí me toca hacer normalmente las actas de mi asamblea territorial, donde participo. Y el tema de la participación es, yo creo que, un botón clave en el tema de si seguimos movilizándonos o no. Porque yo, que me toca hacer las transcripciones, la palabra recurrente que logro detectar es no nos escuchan. O se han arreglado a puertas cerradas y no hay nadie del pueblo representándonos allá, siento que a mí me hace digo, pero chuta, pero los pobrecitas lo elegimos por votación, entonces ahí hay uno ve la distancia que hay, porque realmente la gente no se siente identificada. Entonces anoche nos preguntamos con los vecinos y las vecinas, ¿cómo podemos entonces nosotros incluir la participación ciudadana en este momento en que se están haciendo o se está discutiendo muchas cosas, definiciones, y nosotros presentar la contrapropuesta como ciudadanos y que realmente la tomen en cuenta? Porque realmente la gente no siente que lo que se está saliendo de esa cocina sea algo que los represente. Y eso es algo que le da mucha angustia en general a todas las vecinas y vecinos, una angustia constante. A mí me da mucha lata que la gente que trabajamos en cultura, en gestión, en la calle, hace rato nos venimos dando cuenta de que la participación ciudadana que se ha desarrollado en todos estos años han sido eventos y no un proceso. Particularmente en mi comuna, la persona encargada de participación ciudadana es una persona que no hace un programa, no propone un programa, para poder, digamos, cumplir a la ley, pero no hay desarrollo. Entonces, mañana tenemos que volver a juntar, no, el domingo tenemos que volver a juntar y tenemos que dar respuestas. ¿Hay alguna pregunta que tú puedas hacer tú de cómo hacer una efectiva esta participación ciudadana? ¿Por dónde tenemos que ir presionando? ¿Será haciendo una lucha más violenta para que nos escuchen? Porque pasaron ya más de 30, 40 años y
algunos muchos años tranquilitos y no ha hecho nada. Y ahora que estamos golpeando la mesa recién están escuchando. Entonces, ¿cómo poder, hacia dónde trabajar esa participación ciudadana para que nos escuchen? Primero agradecer al profesor por la exposición súper clara, sobre todo lo que pasó con el informe de la Comisión de Participación, a la Corporación misma, después a Roberto por esa gestión cultural comunitaria. Veo la exposición y muchas veces me tocó compartir con el informe de participación que el paraguas en el que se entiende la participación ciudadana, sobre todo en un país tan liberalizado como es este, siempre terminó con la participación ciudadana como una clausura, como un checklist, así como la inclusión, como las cuotas de género, como las cuotas indígenas, simplemente forma parte de un checklist que una vez teniéndolo, estábamos bien con la acuerdo. Bajo ese paraguas yo veo, y me parece que a la luz de las propuestas de la Comisión, vemos que la participación ciudadana es una herramienta para hacer o más o menos lograr que el pueblo ejerza su soberanía dentro de las administraciones de los distintos cuerpos normativos del Estado. Eso bajo el enfoque, digamos, de la democracia participativa, como se señala bien en la presentación. Pero ahora el escenario me parece que es súper distinto, es muy distinto. Ya hay sombras, hay algo, hay nuevos acuerdos, nuevo pacto social, hay algunos intelectuales que están hablando incluso de formar elementos de democracia radical. Eso hace que toda la herramienta sea más interesante y que sea más posibilidades. Si eso es correcto, si es correcto pensar que efectivamente estamos en un cambio de paradigma en la organización, en el impacto, en el acuerdo con nuestra clase jurídica, como se señala. Si eso es correcto, ¿cuál es el rol que debería jugar la participación ciudadana? ¿Es suficiente con el fortalecimiento de los espacios institucionales o tiene que ir más allá? Tiene que tener una perspectiva más crítica, tiene que ser más soberano. ¿Cuál es el ámbito? Eso, muchas gracias. Es muy interesante cómo los temas van evolucionando y van como creciendo en... a ver, el asunto de los niños en primer lugar. Tenemos una pista que es que en las juntas de vecinos, digamos desde siempre, la participación está considerada a los 14 años en adelante. Ahora, no creo que haya casi juntas de vecinos donde efectivamente eso se ejerce, ¿no? Son como clubes de adultos mayores, la mayoría de las juntas de vecinos. Pero efectivamente, yo creo que sí. Y además, tú hiciste otra mención que dijiste, bueno, actualmente y en general las movilizaciones han venido desde los más jóvenes y por lo tanto ese tema es central. Eso tiene que pensarse muy significativamente y pensemos que aquí este desacoplamiento que se ha hablado, esta distancia, esta desconfianza, está en directa relación con la edad también. O sea, los que se fueron retirando del proceso electoral fueron precisamente los jóvenes. O sea, es inversamente proporcional a la edad la participación en elecciones. Entonces ahí hay un tema crucial y no hay aquí, efectivamente, no hay quizá todavía una elaboración clara respecto a eso, porque probablemente el derecho a voto quizá permanezca en los 18, no sé cómo está en otros países, podría ir a los 16, en fin, pero el tema claramente es más allá del derecho a voto, si eso es clarísimo, cómo se buscan formas de incorporar otras personas, otras sensibilidades, etcétera. Ahora, también la primera persona que intervino dijo, bueno, pero han surgido otras formas. También las juntas de vecinos cuando nacieron eran otras formas, eran cosas que habían surgido. La ley de junta de vecinos lo que hizo fue reconocer y darle potencia a algo que ya existía. Cuando hicimos la historia de la ley de junta de vecinos, desde digamos, cuando se cumplieron los 50 años de la ley, encontramos rastros de creaciones de comités de vecinos equivalentes a junta de vecinos desde 1907. En el Cerro Alegre en Valparaíso, es la primera que encontramos, y capaz que hayan anteriores en otros lados. Donde uno leía los estatutos de esa organización, era exactamente lo mismo que quiere cualquier junta de vecinos. Entonces, teníamos 100 años, o sea, la historia de la ley era de 50 años, pero la historia de la junta de vecinos era por lo menos 100 años, bajo la forma ya de comités electos de los vecinos para adelanto barrial y para interlocución con las autoridades y para organizar la convivencia. Entonces, lo que vivimos ahí, después de 50 años, se vino a reconocer, hubo un proyecto político en ese momento que dijo, aquí tenemos que, y ¿qué es lo que le dieron? Le dieron entidad, le dieron poder, etcétera. Entonces yo hago ese ejemplo para decir, hoy día se trata de lo mismo.
Si han surgido nuevas organizaciones y esas organizaciones tienen, digamos, una capacidad de articular gente, eso es lo que tiene que ser reconocido. Seguramente va a ser diferente a como se hizo esa vez. No necesaria, por ejemplo, las organizaciones juveniles no son muy proclives ¿cómo se llama?, a legalizarse. Bueno, pero pueden haber mecanismos a través de los cuales se pueda trabajar con organizaciones que no tienen personalidad jurídica. O sea, eso es propio de la sociedad actual. En esa otra sociedad hace 50 años el punto clave era que te pudieras legalizar. Hoy día quizás para poder participar en la asamblea de vecinos o primero para las asambleas de los cabildos nadie le preguntan si está legalizado o no. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos ese nuevo rol para las juntas de vecinos, entre comillas, o asamblea o coordinadora o lo que sea, que permita acoger, qué es lo que debió haber ocurrido en los 90? Voy a hacer un segundo ejemplo. En los 80 surgieron un montón de organizaciones, todas informales, ninguna legal, sino había cómo legalizarse. Las juntas de vecinos tenían sus dirigentes designados y por lo tanto cuando trabajábamos en educación popular, en esto, lo otro, los recuerdos que hizo Roberto, en fin, eran puras organizaciones informales, culturales, talleres cesantes, de todo. El problema que pasó ahí es que cuando se llegó a democratizar la junta de vecinos, ahí sí hubo desacoplamiento también. Todo ese otro mundo de organizaciones no entró a la asamblea vecinal, no hablemos, junta de vecinos significa eso, los vecinos se juntan. Entonces, ahí se perdió una oportunidad. Eso tiene que ver con el modelo de gobernabilidad, por supuesto, digamos, la forma como se hizo y también las restricciones que se le pusieron. No solamente que si se quiso hacer, pero no, por distintas razones no se pudo hacer. Entonces hoy día habría que volver a esa misma reflexión, bueno, ante esta nueva etapa, ¿cómo se hace? Y ahí lo principal tiene que ver con los jóvenes, pero no lo único, porque hay otras formas también, no territoriales, etcétera. Entonces, cuando decimos participación, tenemos que decir, bueno, las instancias que permiten que la sociedad se expresa y que incida con sus planteamientos. Ese es el bloqueo que tenemos. Entonces, la pregunta de cómo institucionalizar, ahí pusiste una pregunta para un seminario completo, pero el punto es central. Una cosa es movilizarse y presionar con la posibilidad de que ojalá nos escuchen y a lo mejor no nos escuchan y yo no confío en que me van a escuchar y etcétera. Por ejemplo, nosotros acabamos de publicar el resultado de una encuesta que se llama Barómetro Regional, donde le preguntamos a las personas por el proceso de elección de gobernadores y transferencia de competencias a las regiones. En primer lugar, menos del 20% de las personas ha escuchado hablar de que eso va a pasar, que sabe que se van a elegir gobernadores, y menos todavía saben que se van a transferir competencias. Entonces ya partimos de un escenario en que incluso eso que tú señalabas, ni siquiera hay un conocimiento de que ese proceso está en marcha, va a ser. O sea, había una primera tarea que es decir, oye, mira, va esto. Pero hicimos una segunda pregunta, bueno, ¿pero usted cree que un proceso de este tipo va a ser de utilidad para la región o no? Lo hicimos en 9 regiones. Hay como un 40% de la gente que dice, sí, yo creo que esto nos va a permitir, digamos, resolver algunos problemas. Y otro 40 y tanto por ciento dice, yo creo que las cosas van a quedar igual. Mientras más desinformados, más creemos que las cosas van a quedar igual. O sea, entonces aquí es lo que voy. La situación hoy es esa. El desacoplamiento no se produjo ahora, se radicalizó ahora, pero no se produjo ahora. Lo que pasa es que ahora surgió con fuerza un aspecto que estaba más, si se quiere, hundido o fragmentado, etcétera. Pero como han habido muchos intentos de que esto se transforme, tanto a través de la presión como a través de los intentos de reforma desde arriba, y esos no han llegado a puerto, hoy día la cosa se expresa así. El gran desafío para adelante, cuando uno habla de asamblea constituyente, eso tú dijiste destituyente de lo que tenemos hoy día y constituyente de otra cosa. Y ahí vamos a tener que pensar, elaborar, proponer y qué sé yo, ¿cómo pueden ser esas formas? Eso no está exento de tensión, porque el acuerdo constitucional, su cuestión, el desafío fundamental de ese acuerdo era lograr que los 2/3 del Parlamento voten a favor de cambiar la Constitución. O sea, si esos 2/3 del Parlamento no votan a favor de la Constitución ahí se va a quedar. Entonces, por eso ese acuerdo está hecho, digamos, con todos los rasgos que a uno le molestan, que con 4 paredes, que entre los parlamentarios, pero son los parlamentarios los que tienen que votar, ellos tienen la potestad. La otra alternativa es que hubiese una especie de poder paralelo con capacidad constituyente
pero eso no surge de la nada. Eso no surge, y menos todavía en una sociedad producto de 40 años de neoliberalismo, que está fragmentada, llena de demandas distintas. O sea, estamos lejos de tener una organización que permita canalizar, articular, etcétera. Tenemos mucho más fuerza para manifestarnos, para expresarnos, e incluso ahora para conversar, que es lo fantástico que está pasando ahora, que la gente tiene interés en conversar, y no solamente, pero ojo, también hay desacople entre, decía un colega allá en Puerto Montt, decía, la manifestación en la calle son los menores de 30, en el cabildo son los mayores de 30. Si eso pasa, hay un problema ahí. O sea, quiero decir, la construcción de una institucionalización pasa por modificar la actual y generar canales distintos, ¿no? Entonces, ahí, y por supuesto, está marcado por la desconfianza, por el defraude, por todo. O sea, es como y además la desconfianza está bueno que exista, siempre es bueno que exista desconfianza en la representación, porque es un proceso que tiene que estar permanentemente renovándose. Tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber control ciudadano, etcétera. Pero lo que es un poco ingenuo pensar es que no haya institucionalidad. La institucionalidad, ¿qué es lo que es? La garantía normativa, es decir, con derecho, con financiamiento y con sanción a determinadas cosas. Hoy día tenemos una institucionalidad que está al servicio de otra cosa y por lo tanto garantiza, financia y reprime en función de eso. Necesitamos una institucionalidad que garantice, financie y reprima en función de otras cosas. Ese es el camino, esa es la tercera etapa. Si el modelo entró en fase de crisis, ahora está en una tercera fase probablemente, que es de una amplia movilización que salió completamente por fuera, que desconfía de cualquier forma institucional, que es muy difícil de resolver, pero en la medida que se abre un proceso constituyente, si lo entendemos ampliamente, sobre todo si va a haber plebiscito, etcétera, y podemos complementar con herramientas locales, es posible que no tengamos que preguntarnos tanto si nos escuchan o no nos escuchan, sino devolvernos la pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo contribuimos nosotros a eso? ¿Qué quisiéramos ver reflejado? ¿Y qué mecanismos tenemos para que eso que nosotros queremos llegue a algún lado? Es decir, que por lo menos sepa que me van a escuchar porque tengo derecho a que me escuchen. Hoy día no tenemos ese derecho. Tenemos derecho a votar bajo ciertas condiciones cada tanto tiempo, pero no tenemos derecho a que nos escuchen. Y por lo tanto, que nos escuchen o no depende de cuestiones más bien discrecionales. Una autoridad más abierta, una presión social o la violencia que dices tú. O sea, hacemos eso además el Estado es muy bueno para reaccionar de esa manera. Si hay un incendio lo trato de apagar. ¿Y cómo lo apago? Trato de colocar algo, te doy algo para que te quedes tranquila. O sea, entonces tenemos que pasar a una cosa distinta, que es un ir y venir entre institucionalidad y organización y movilización y participación mucho más fluido. ¿Que todo va a quedar incluido ahí? Seguramente no. Van a haber siempre tensiones, es natural que las haya. Ese camino, el camino que tendría que ocurrir, digamos, de aquí a que tengamos delegados constituyentes, etcétera. Hoy día está planteado el tema del plebiscito para definir que se cambie la Constitución y luego elegir constituyente, o sea, elegir una asamblea constituyente. Ese es el desafío de aquí a abril. Entonces, si eso va a ser ir más allá de la democracia participativa y todo, yo creo que es una pregunta abierta. O sea, no quisiera como así inventar cosas. Y yo creo que si lográramos eso, estaríamos bastante avanzados. Esa es mi opinión. Pero hay que meterse un poco más allá, porque yo pienso que la emergencia actual ha sido mucho más de una emergencia de la movilización para cambiar las cosas, más que no veo todavía una cuestión estabilizada ni consolidada que me permita decir, mira, sí, en realidad que hay instancias que podrían habilitar nuevas formas, a lo mejor sí, ojalá sí, pero no, digamos, creo que es temprano para decirlo, es mi impresión, pero me parece una discusión totalmente válida. Lo que sí es claro es que en el esquema actual eso ha estado extraordinariamente limitado y solo llega a lo que se dijo aquí, el checklist y cosas así que de muy poca trascendencia. Probablemente si se hubieran hecho reformas en ese sentido, si se hubieran habilitado los plebiscitos, qué sé yo, a lo mejor tendríamos un escenario distinto, no tan confrontacional, porque habrían más canales, no habría tanta angustia como dices tú. Pero bueno, así fue, lamentablemente fue así, porque en realidad necesitamos reconstruir la institucionalidad. Y lo último que digo es respecto del plebiscito del 15, yo creo que es re importante en ese sentido. ¿Es de origen alcaldicio? Sí, pero supuestamente es un plebiscito de escucha, ¿no? Es para que se levanten las demandas. Sería muy interesante si en ese plebiscito se pueden también colocar temas locales relevantes, como por ejemplo tener herramientas vinculantes de participación. O sea, no sé cómo está organizado
lo encuentro un poquito apurado y los alcaldes tienen sus propios, pero en todo caso es una oportunidad y creo que podría ser un espacio para caminar hacia estas cosas y podríamos tener un horizonte, tener un poco mejores herramientas para nuestras organizaciones y nuestras demandas, digamos, a nivel local. Bueno, quisiera pedirle que le diéramos un gran aplauso a Gonzalo de la Maza, yo me sumo.